apoyando a sus candidatos con pitos, banderas. Mucha bulla, mucho desorden. Traigan a Dios cumplir fielmente y las leyes de la República. La Constitución establece claramente que uno de los derechos de un colombiano es elegir y ser elegido. Presidente de Colombia, sí juro. Ante Dios y ante el pueblo. Sí, juro. Cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. ¿Qué tal? Soplan vientos electorales y es oportuno hablar con profundidad sobre un tema que nos interesa a todos los colombianos, las elecciones. Durante la próxima media hora vamos a hacer un recorrido, exploraremos de la mano de los que saben y aprenderemos paso a paso cómo se realizan las elecciones en Colombia. Ahora vamos a hablar sobre la memoria, porque los colombianos sin excepción, sin tener en cuenta las posturas políticas, guardamos un lugar muy especial para los recuerdos, para ese acontecimiento que es el día de las elecciones. Bienvenidos a Vote Libre Elecciones 2010, una mirada nítida y transparente al sistema electoral. Era la pintura que duraba hasta 8 o 10 días, si uno no se la quitaba ligero. Era un día de matar un ternero o una ternera, la llanera que llaman. Entonces se madrugaba como madrugar para misa. Yo me acuerdo la votada para presidente de Galán. Me pusieron como una camisa roja abajo y encima la camiseta de Galán. Estamos hablando de por ahí del 58 o el 60, ¿sí? Estaba caliente todavía la época en el sentido del gatillo. Al lado de la casa de mi abuela estaba la sede de la UP. La UP le ponían bombas todas las elecciones. Me acuerdo de las elecciones de Alfonso López Michelsen contra Álvaro Gómez Hurtado. Eso eran unas fiestas, era un carnaval, eso era como el carnaval de Barranquilla. Eso botaban harina, confetis. Para votar en Colombia hay que cumplir ciertos requisitos, como ser mayor de 18 años, tener cédula de ciudadanía y no pertenecer a las fuerzas militares. Esos requisitos tan amplios que parecieran ser permanentes no lo han sido, han ido cambiando con el paso de los años. Por ejemplo, si ustedes hubieran nacido en la primera mitad del siglo XIX, la cosa era completamente diferente, solamente podían votar los hombres mayores de 21 años, casados y que tenían propiedades a su nombre, lo que hacían de este derecho algo bastante excluyente y limitado. También vale recordar que se votaba de manera oral y en un acto público. Por ello, para hablar sobre la historia de las elecciones, qué mejor que hablar con un historiador, Jorge Orlando Melo. Colombia en 1851 decretó el voto universal de los varones. Todas las personas de más de 21 años, hombres, tenían el derecho a participar en las elecciones de los funcionarios colombianos. Pero no duró mucho. Desde 1861 hasta 1936 volvió a haber restricciones en el voto. En 1910 se dio el voto universal para casi todas las elecciones. Esas restricciones se eliminaron totalmente en 1936. Desde el año 36 todos los ciudadanos votan para elegir presidentes, representantes, senadores, diputados, consejos. La gran ampliación del universo de electores se hace en 1957, cuando el plebiscito, después de la caída de la dictadura de Rojas, confirmó una decisión que se había tomado en la constituyente, convocada por Rojas, de darle el voto a las mujeres. Posteriormente, en los 80s, se dio el derecho de voto a los menores de 21 y mayores de 18, que fue la última ampliación del derecho a votar. Y esa es la situación actual. La organización electoral fue creada en 1948 como una institución independiente de los partidos políticos, esto para garantizar la neutralidad y la transparencia en el proceso electoral. Hoy en día la organización electoral está integrada por la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, instituciones que se encargan de velar por las elecciones. De la mañana, 28 minutos, con el presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Marco Emilio Incapié. El Consejo Nacional Electoral tiene la función legal de determinar el número de vallas y pasacalles que los partidos políticos pueden utilizar en las campañas electorales.
Nosotros estamos vigilando las campañas electorales en este momento con unos tribunales que hemos creado, los tribunales de garantías electorales. Estamos observando la financiación, de qué manera se están financiando esos partidos, esos movimientos y esos candidatos. El Consejo Nacional Electoral es el máximo rector de los derechos electorales de los colombianos y tiene entre sus misiones regular las condiciones de participación de candidatos, partidos, movimientos políticos y hasta del propio presidente de la República en época de campaña electoral. Es el que administra y vigila las reglas de las elecciones y las campañas políticas en Colombia, consignadas en la Ley de Garantías Electorales. Por su parte, la registraduría tiene dos funciones esenciales que son manejar el registro de la identidad de los colombianos desde que nacen y organizar cada año la logística para llevar a cabo las elecciones en nuestro país. La garantía de la transparencia del elector está en que esté correctamente identificado, en que no haya electores inexistentes, electores muertos, y eso solo es posible si quien identifica hace las elecciones. Recordemos que los colombianos a través del voto podemos elegir presidente de la República, vicepresidente, representantes a la Cámara, senadores, diputados, Parlamento andino. También podemos elegir concejales, ediles, gobernadores, alcaldes y hasta miembros de las juntas locales. Que además están los mecanismos de participación ciudadana como referendos, plebiscitos, consultas populares, todos estos incluidos en la Constitución con el fin de darle una participación más activa a la sociedad colombiana en el destino político del país a través de las urnas. A continuación abordaremos el primer paso para la realización de las elecciones. Este tiene que ver con establecer el número de personas aptas para votar y con este la organización del mapa electoral que permite establecer la ubicación de los puestos de votación y con este identificar los factores de riesgo de cada zona. Bueno, básicamente el censo electoral lo que es una base de datos compuesta por todos los ciudadanos mayores de 18 años que han inscrito su cédula, que han expedido su documento por primera vez después de 1988 y pues básicamente lo que es la conformación de una masa de ciudadanos que pueden elegir y ser elegidos. Yo quiero preguntarle a la gente de la registraduría, a las dirigencias, que en estas elecciones que se presentan ahora, ¿cuántos muertos más van a votar? Bueno, el censo electoral sufre unas altas y unas bajas, es totalmente dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque todos los días fallece gente, los notarios y los registradores informan a la Registraduría Nacional y ellos deben ser excluidos del censo electoral, así como los ciudadanos que ingresan a ser parte de la fuerza pública. La otra vez fui a votar y me dijeron que aparecía muerto, entonces quiero saber qué pasa en ese caso. Los errores, como que una persona aparezca fallecida estando viva, se puede corregir y es factible que suceda, sea porque se le dio de baja un homónimo o porque se cometió un error humano. Pero el censo electoral como tal es una base de datos fiable, claro, manejada por humanos y susceptible de errores. Este 14 de marzo tendremos una jornada muy importante para el futuro de nuestro país. ¿Ustedes saben qué va a pasar el 14 de marzo en nuestro país? Claro, son las elecciones para el Senado. Sí, señora, votamos por Cámara de Representantes. Podemos votar también para Parlamento andino. ¿Habrá consulta de partidos? El próximo 14 de marzo, más de 29 millones de colombianos podremos elegir a nuestros representantes al Senado, Cámara, Parlamento andino y consulta de partidos. Para más información, ingrese a www.registraduría.gov.co. Vote libre. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Luego de haber organizado el censo y el mapa electoral, vienen 3 etapas importantísimas: elaboración del presupuesto, contratación para el kit electoral, selección y capacitación de los jurados. Yo como colombiano quisiera saber cómo se gastan el dinero de las elecciones. ¿Cómo se gasta ese dinero? Me encantaría saber. En las 2 elecciones previstas, Congreso, Presidente, más o menos suman 190.000 millones de pesos. La condición general o la obligación general es acercarle la mesa al ciudadano,
Y esto implica sortear todas las dificultades topográficas, de orden público, todo lo que se presenta para poder arrimar una mesa a un sector donde haya población. El presupuesto asignado para el 2010 es de 235.000 millones de pesos. Uno diría que es suficiente dentro de una concepción del día de elecciones un poco tradicional, donde el papel es lo que predomina, donde no se identifica al ciudadano con las nuevas posibilidades técnicas que da la biometría, en cuyo caso el avance tecnológico de la registraduría es muy significativo. Se solicitaron unos recursos para que, con base en las nuevas tecnologías, identificar prioritariamente de manera biométrica a los ciudadanos, que no haya suplantaciones, que no haya transhumancia, que no haya posibilidad de que se desfiguren de esa manera los resultados electorales. El presupuesto simplemente se limitó a suplir las necesidades básicas, a pesar de que se había presentado el mapa de riesgo, a pesar de que llevábamos un año probando una serie de elementos que iban en beneficio del proceso, y simplemente lo que estamos haciendo es que repitiendo los ejercicios anteriores con los riesgos que eso demanda. Después de la adquisición de los materiales, el empaque y la custodia implica llevar en diferentes medios de transporte. Cuando hablamos de diferentes medios de transporte estamos hablando de camiones, camionetas, aviones, avionetas. La experiencia nos ha permitido llegar a todos los rincones de Colombia donde se puede instalar una mesa de votación. Hay dos formas de distribuir todo el material. Uno, con mucha anticipación, porque al entregar en el municipio, el registrador municipal hace el resto de la distribución hacia los corregimientos y las veredas, es decir, la parte rural del municipio. Y hay otro proceso que hace la compañía y hace la unión temporal que se le adjudicó este proceso, y es en los municipios zonificados, cuando estamos hablando de aproximadamente 162 municipios, los capitales de departamento y los municipios más grandes. Esa distribución se hace el día de las elecciones. El empaque, la caja, llamémosla así, que tiene en su interior los diferentes elementos que utilizan los diferentes actores para que los colombianos sufraguemos el día de las elecciones. Ahí donde encontramos las tarjetas electorales, los formularios respectivos de ese momento, o sea, del día de las elecciones en la mesa. Los jurados se escogen por sorteo de listas que envían distintos representantes o distintas entidades de la sociedad civil. El sorteo de jurados fue el pasado 18 de enero. Ellos son los jueces de la elección. Ellos son los que dicen qué ocurrió en una mesa de votación, qué ocurrió con las votaciones de un país. Ustedes coordinan las funciones, quiénes se van, quiénes se quedan, enséñenle un poquito la dinámica, cómo están ustedes, y ella tiene el cargo de vicepresidente suplente. Entonces, para que por favor firme acá donde hace falta firmar. Bueno, yo soy vocal en la mesa número 7 y estoy pendiente de que se introduzca un solo voto en la urna, además de que el número esté acorde con el lugar de la huella dactilar. Muchas veces fui jurado de votación. Lo que no entendí ni he llegado a entender es de qué manera se hace la elección de los jurados. Desde el año 2009, desde octubre del 2009, iniciamos a recoger toda la información en las diferentes entidades privadas y públicas, e igualmente en los partidos políticos, para que nos enviaran sus listados de los posibles jurados de votación. Esa información fue recogida entre los meses de noviembre y diciembre, y ya en el mes de enero iniciamos una depuración. Con un software que se desarrolló en la gerencia de informática, llegamos al punto
de asignar 505.000 jurados a nivel nacional de un gran total de 800.000 que podían ser posibles jurados de votación. Me tocó en la mesa 7 de la carrera 123. Tan pronto se sortean los jurados, empieza un proceso bastante complejo por el tamaño que tiene, que es la capacitación de los jurados de votación. Porque usted puede estar todo un año montando una elección, pero si no llega ahí a ese punto y esos actores no ejecutan bien el proceso, eso puede dar al traste con la efectividad de la elección. Y esto es una tarea que toma la infraestructura de todo el personal de la registraduría en pro de llegar a todos los rincones de Colombia para poder capacitar a cada uno de los funcionarios y de los jurados de votación. Poco a poco vamos viendo el despliegue necesario para que las elecciones avancen y se puedan realizar en la fecha establecida. Una parte importante del proceso electoral tiene que ver con la inscripción de los candidatos. Gracias al Código Electoral, cualquier colombiano sin distinción, obviamente cumpliendo ciertos requisitos, puede aspirar a una curul. Habrán candidatos que no tengan la personería jurídica, que no quieran avalarse por esos movimientos con personería, sino que se avalan por el mecanismo de las firmas. Estas planillas es la para recolección de firmas para la Cámara y Senado. Por lo tanto, se necesitan 50.000 firmas para que sean aprobadas y ahí llevarlas a la registraduría. La gente los habló a uno con mucho afecto, con mucho cariño. Y alguien me motivó y me dijo, ¿por qué no te lanzas? Tú tienes votos de opinión. Yo ni sabía que era votos de opinión, pero me lancé. Hay una póliza de seriedad de la candidatura medida en términos de votos que obtenga el candidato. Si no logra obtener el 5% de los votos válidos, se le aplica una multa. Tal vez pensé en votos de opinión y eso fue lo que me llevó a mí al consejo, los votos de opinión. Los fantasmas del fraude electoral siempre rondan el proceso. Sin embargo, existen recursos que aumentan el porcentaje de transparencia y legitimidad, como la biometría y el voto electrónico. Efectivamente, en Colombia estos recursos se van a aplicar, pero de manera muy limitada. Veamos a qué están expuestas estas elecciones 2010 en Colombia. Ustedes le preguntan por quién quiere votar o no. Los electorales, por favor, que están dando información en el centro de la plazoleta para que por favor se ubiquen en sus mesas. Quiero saber cómo hace la registraduría o cómo va a hacer para controlar el fraude electoral. Habíamos dimensionado cerca de 150.000 millones de pesos en una serie de herramientas que iban en beneficio de la identificación del elector, del mejoramiento del servicio en el puesto, de la identificación de los jurados, de disuadir toda posibilidad de fraude en las mesas de votación, que el escrutinio fuera más fluido, más rápido, que la gente pudiese tener los resultados a tiempo. No se dieron los recursos para esto y volvemos a repetir los ejercicios anteriores, la manualidad, la transmisión telefónica y los riesgos que esto implica. Con las herramientas anteriores no se podía verificar absolutamente nada, tenía que usted utilizar un ciudadano llamado dactiloscopista, que se tomaba mucho tiempo. Ahora una máquina se encarga de eso. Digamos que un repertorio de vicios y el impacto de los vicios sobre las elecciones conforme resultados de fallos del Consejo de Estado dio origen a un mapa de riesgo por departamento que elaboró la registraduría, donde se identifican además las principales maniobras fraudulentas. La mayoría de ellas es lo que se llama la suplantación del elector. Cuando nosotros publicamos el mapa de riesgo y comparamos el 2002 con el 2006, eso estaba calcado. Lo que nos preocupa es que el fenómeno se está expandiendo a regiones que históricamente nunca habían tenido ese fenómeno. Y obviamente si eso se masifica, pues las dificultades de vigilancia y de control y que la transparencia de los resultados cada día va a ser más complicados. En el último sondeo, la registraduría detectó y denunció posible presencia de fraude en 226 municipios del territorio nacional. Lo inquietante es que teniendo los recursos al alcance, a la mano, a la vista, pues estos no se pongan en práctica, pero sí se exponga el proceso electoral de los colombianos a una práctica ilegítima. Vea que hace poquito escuché a un campesino decir, fueron a decirme que votara por X candidato y que le ofrecieron una vaca. Y el tipo dijo, que conste que ya me deben 3 vacas con esta elección.
la compra de voto es masiva. Difícilmente nosotros como organización podemos intervenir en la prevención de este delito, simplemente invitamos a que la gente elija conciencia, pero pues de todas maneras esa práctica es la principal, pero que de todas maneras nosotros estamos con el propósito de buscar que las elecciones sean transparentes, independientemente de los recursos. Y llegó el momento de hablar del día de las elecciones. Todo lo que ocurra ese día traerá consecuencias importantísimas para el desarrollo y el futuro de todos los colombianos. Durante 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los colombianos que estén habilitados para votar lo podrán hacer de manera libre y secreta. Precisamente todo lo que ocurre detrás de esas 8 horas intensas es lo que veremos a continuación. 7 de la mañana y 14 minutos, 7 de la mañana y 14 minutos. Recuerden, a partir de las 8 de la mañana se inician las votaciones. En la registraduría se coloca una persona por cada puesto de votación, aproximadamente 12.000, 13.000 personas. Pero tenemos la fuerza pública. La fuerza pública involucra 300.000 personas en el proceso electoral. Preparamos el material, lo dirigimos a cada uno de los puestos de votación. Durante el transcurso del día se abren las votaciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahorita estamos a punto de dar el cierre de las 4 de la tarde, el cierre final de elecciones, y vamos a proceder al escrutinio. Son las últimas que están autorizadas. Apenas suene el himno nacional, ninguno más podrá sufragar. 5, 4, 3, 2, 1, 4 en punto. Si usted quiere saber qué pasa con las urnas, a dónde van a parar y bajo la custodia de quién se quedan, pues no se vayan, porque ese precisamente es el tema que abordaremos cuando regresemos aquí en Vote Libre Elecciones 2010. Ellos están felices porque saben que serán protagonistas de estas elecciones y que de ellos dependerá el éxito y transparencia de las mismas. Si usted quiere saber si fue elegido jurado de votación, puede consultar en nuestra página web, comunicarse a la línea nacional o verificar los listados en lugares públicos. Si su nombre aparece, puede capacitarse en el curso virtual de nuestra página, cartillas impresas o asistir a los cursos que se ofrecen en cada municipio. Registraduría Nacional del Estado Civil. El servicio es nuestra identidad. Estamos a punto de culminar este recorrido por el sistema electoral. Ya vimos el amplio despliegue físico y humano que se requiere para llevar a cabo esta importante jornada para el país. Ahora nos falta averiguar qué pasa con los resultados el día de las elecciones, esa noche y los días siguientes. ¿Siento que van? 133. ¿Este? 12. El procedimiento para la registraduría es que del acta de los jurados se expide una copia, esa copia se transmiten los resultados y es lo que permite que haya unos resultados rápidos y veraces. De otra parte, esa misma copia se escanea para que quede fijada en la página web entre el día domingo que terminan las elecciones y el día martes, que es el escrutinio, cosa que los ciudadanos conozcan antes del escrutinio cuáles son todas y cada una de las actas de mesa donde se produjeron votaciones. Eso desde el punto de vista de la registraduría. Desde el punto de vista del escrutinio, los jurados levantan sus actas, los delegados de la registraduría recogen las actas y pliegos y los llevan a las respectivas arcas triclaves, donde reposarán bajo llave hasta el día del escrutinio. Tenemos conectado la ciudad de Bogotá, el CAN, la Registraduría Nacional, con cada una de las capitales departamentales. Esto a través de líneas conmutadas, líneas dedicadas y líneas satelitales. Es una red privada exclusivamente de la Registraduría Nacional, por donde van a ir todos los datos del conteo del domingo e igualmente las imágenes de las actas de mesa. El martes siguiente a la elección se hacen los escrutinios que se hacen de manera abierta, de manera pública,
pueden estar los medios, los ciudadanos, los abogados de los candidatos haciendo las reclamaciones respectivas. Las personas tienen la idea de que la registraduría descansa después de elecciones. Y eso puede ser relativamente cierto. Lo que pasa es que este es un país donde, sin ir muy lejos, en el año 2009, no solo hubo consultas de los partidos, sino que más de 1 millón de personas fueron llamadas a las urnas distintos fines de semana para elegir alcaldes y gobernadores que por distintas razones habían salido de sus cargos. Y consideramos que terminamos estas, ojalá por ahí en junio, y estaremos ya empezando la preparación de las del 2011, que son unas elecciones bastante complejas, que son las regionales. Los esfuerzos de la registraduría y de la organización electoral por brindarnos unas elecciones eficientes y transparentes deben ser complementados por todos nosotros los colombianos saliendo a votar de manera masiva, libre, con nuestra conciencia limpia y bien informados. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el sistema electoral. Nos vemos, ¿dónde? En las mesas de votación. Gracias.